Bueno, entonces continuando, ese es el eje del estrecho superior. Estamos otra vez al día, ¿no? Están oyendo. Y ya cumplieron los primeros 40 minutos y ya le van a pagar a la universidad la cuenta por otros 40 que nos demoramos. Entonces, en el promonto suprapúbico, el plano del promonto suprapúbico termina, como que les dije, en la punta del sacro. Entonces viene directo, como si el feto fuera a entrar, entra en el segmento superior y quisiera salir por el sacro. Pero entonces se presenta la llegada a nivel del plano medio, o plano de encajamiento, o plano de rotación, o plano plano mesosacro subpubiano. Y ese plano tiene otro eje. Entonces, al coger ese eje, cambia la dirección. Entonces, es como si uno llegara a una esquina y doblara. Pero resulta que no es en forma aguda, sino suavemente. Entonces, hay una descomposición. Esa descomposición la hizo un doctor que llamó Carus, que cogió todo el eje del plano del estrecho superior, el eje del plano medio y el eje de salida o de plano inferior, y sacó las disectrices, es decir, medidas de la mitad, de la mitad, de la mitad, y configuró una curva que se llama el eje de Carus, que es el que siguen todos los fetos en el canal del parto para poder salir. Eso también se tiene que hacer. Tipos de pelvis, para que no nos quedemos sin verlo. Otros investigadores ya en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, XXI, en el siglo XX, porque empezaron a hablar, pero a principios del XXI, es decir, en el año 2004, por allá, un par de investigadores americanos y inoficiosos se fueron a un museo de las mujeres del mundo y comenzaron a analizar las pelvis de todas las mujeres y encontraron que casi las pelvis diferían de unas a otras mujeres y encontraron básicamente 4 tipos de pelvis y las llamaron pelvis androide es el hombre. Entonces son las pelvis del hombre. Cuando la mujer presenta una pelvis con tendencia androide o de tipo androide, pues no puede tener parto porque no es compatible para parto. Puede tener hijos, sí, pero no puede tener parto. Tiene un diámetro anteroposterior igual o poco más grande que el transverso. Y tiene una forma casi triangular del estrecho superior, es decir, no es redondeadito, bonito, sino que más bien de tipo triangular. Las espinas isquiáticas son agudas y prominentes como las de los hombres, y las paredes laterales del segmento inferior se unen o tratan de converger, y por eso el intertuberoso es menor de 11, es decir, que es un embudo. Por ahí no va a pasar, por eso la pelvis androide es distósica. Los otros tipos de pelvis, como la platipeloide, que es como un plato, la figura de un plato, es mucho más ancha transversalmente que anteroposterior. Solo puede tener parto en ese tipo de pelvis cuando la pelvis de la señora es muy grande y el feto es pequeño. Puede pasar por ahí, de resto no, usualmente no pasa, porque el diámetro anteroposterior está muy corto, el que está grande es el transverso. Pero los gringos dicen que se meten en transversa y salen, bueno, yo no sé, yo no he visto ningún caso de esos. Esa es la pelvis platipeloide. Y la pelvis antropoide, esta es la platipeloide, la antropoide es la de los grandes antropoides, que ese sí es bien triangular y es incompatible para el parto. Aquí tenemos la pelvis normal, femenina normal, vean que hasta chévere, ¿no? Casi que redonda, salvo por la presencia de la prominencia sacro-lumbar que da el promontorio. A este tipo aquí en esto se llama el sacro, la unión del sacro con la última lumbar
le llamamos promontorio porque forma un turupe, un codo. Y este es el diámetro más importante de la pelvis en el estrecho superior, es el diámetro obstétrico, o jugado obstétrico, que debe medir 10.5 centímetros. Los diámetros transversos, como este transverso máximo, no es el anatómico es este que va acá, el transverso posterior, porque es la parte más alejada de las líneas innominadas. Pero para obstetricia el más importante es el medio, que mide 12, y dos diámetros diagonales oblicuos, que es en el oblicuo derecho, que va de la articulación sacroiliaca izquierda y termina en el tuerco, en la eminencia iliopectínea del lado opuesto. Igual el izquierdo. El feto usualmente escoge el diámetro izquierdo para descender. Es mucho más frecuente que el derecho. Y aquí tienen las otras medidas de los diámetros punteados, habiendo cortado la pelvis para que la vean bien. Entonces, están bien vistos, 12 centímetros este diámetro, 13 centímetros de transverso y 10.5 del anteroposterior. Y esta es la representación de cómo tenemos la medida, cómo se obtiene la medida del diámetros superiores. Entonces, se entra por vía vaginal, por debajo del pubis, con el dedo más largo hasta que tiene el dedo medio, toca el promontorio y mide la distancia de la punta del dedo a donde va a terminar, que debe ser de 12 centímetros. A eso le resta la inclinación. Fíjense que el pubis está ligeramente inclinado, entonces le resta 1 centímetro. Mire que este está más cerca de ella, este está más lejos que este. Entonces le resta 1 centímetro porque este mide 11 centímetros. Pero como tiene esta joroba, el pubis en su cara posterior, entonces le resta otro 0,5 y le da 12 menos 1,5 dan 10.5, que es el diámetro obstétrico verdadero o útil. Y está muy bien dibujado. En la parte posterior ustedes están viendo el diámetro inferior a la punta del sacro, que es muy corto, sería de 9 centímetros. En cambio acá daría 12 centímetros a la punta del sacro, cuando muta el coxis. Y ese es el canal del parto y esta flecha está indicando el eje de Carus, que como les dije es curvo y se venía hacia acá. Entonces, si ustedes ya saben manejar, saben que las curvas se tienen que abrir un poquito para poder salir. Y ahí está la representación del eje de Carus. Y aquí está la forma como hace el tacto para medir el conjugado diagonal del estrecho superior, introduciendo la mano por debajo del pubis, miren el pubis acá, ustedes tienen la manito y la va llevando hasta tocar el promontorio. Entonces saca la manito y mide hasta ahí a ver cuánto le da. Esta es la representación de un muchachito que está sufriendo mucho tiempo adentro y formó un caput sucedáneo porque duró mucho tiempo en descender. Entonces se le formó este cefalohematoma, porque esto es sangre extravasada del cuero cabelludo. Y si es solo sangre, sería un hematoma. Eso quiere decir que tuvo muchos problemas para bajar, para descender muy estrecho. Ustedes están viendo aquí el feto entrando al canal del parto, pasó la puerta de entrada y viene derechito por el eje del canal del parto, que es umbilico coxígeo. Pero como aquí se ofrece el estrecho medio, entonces aquí tiene que doblar. Y aquí está haciendo la orientación de la cabeza al canal del parto, de él está siguiendo la curva del canal del parto. Ok. ¿Preguntas? Niños. ¿Hay preguntas? Bueno. Entonces aquí hemos terminado hasta
lo que es la pelvimetría. ¿Quedó más o menos o no? Sí, señor. ¿Sí entendieron o no entendieron? Sí, Quedaron ya, doctor. ya Sí, señor. saben cómo pasan ustedes por ahí. Entonces, ¿cuántos fetos que ustedes todos vieron en presentación cefálica? ¿Cuántos vienen en presentación de vértice? Vienen de cabeza, pero tienen que poner la cocorota ahí. ¿Cuántos? Y el 10% restante, ¿no? No, el 90% son partos fáciles normales. Sí. El otro 10% se divide en los que terminan por cesárea y en los que terminan por instrumentación y los que terminan muertos. ¿Ya? No pudieron salir, tienen que darle cesárea. La incidencia de cesárea más o menos en los países evolucionados es normal hasta un 8% de fetos que terminan en cesárea por cualquier distosia o cualquier problema. Pero en Colombia, como somos tan modernos, entonces lo hacemos por complacencia. Cuando son pacientes particulares, a mí no me va a dejar dar contracciones, a mí ni un solo dolor, y a mí no me va a dar ese paso por abajo porque me daña mi cosa. Entonces, muchos médicos con falta de ética acceden a eso y programan a las pacientes para cesárea. Por eso el nivel de cesárea en nuestro pueblo es de más o menos 23, de 14 a 23%, dependiendo del sitio. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, entonces a ver qué más vamos a ver de esto. ¿Alguna duda? Voy a ver si alcanzamos a ver la otra. La hora. Y ahora cambiar de programa. Sí. Uso. De una vez que te metí, póngame la EPI. No más que vamos a buscar la otra conferencia. Bueno, aquí los tengo a todos. ¿Ustedes saben cuál es el próximo grupo que viene el lunes entrante? ¿B? Pero es que yo no lo tengo por B. Tengo grupo 1 y grupo 2. A. Ya tiene el nombre y el nombre de alguno de ellos. Si se pueden comunicar con uno de ellos, que me llamen para ver, para ponernos de acuerdo el próximo lunes, el que tenga la clase. Porque es que ha habido una falta de información, un cruce de informaciones erradas y uno no sabe en qué país anda. Bueno, entonces vamos a ver así rápidamente lo que es la EPI. Esta clase usualmente es para internos o para estudiantes de quinto, pero se nos ha dicho que vamos a hacer la introducción desde hoy, es decir, desde cuarto, para que se vayan acostumbrando al manejo de la terminología. Se llama enfermedad pélvica inflamatoria. Ese es el verdadero título de esto. Por eso se llama EPI. Pero otros dicen que esto es infección pélvica aguda, porque es precisamente un cuadro que se presenta en forma aguda, pero le falta una cosa muy importante, que esta enfermedad pélvica inflamatoria es debida exclusivamente a infección por vía sexual, es decir, por coito penetrante, por acción de un descuido por parte de la mujer o del hombre que le da a la mujer una enfermedad pélvica aguda grave.
en la mayoría de los casos se puede soslayar, en otros muy difícil, que pueden quedar hasta estériles. Tiene una alta prevalencia y tiene una gran cantidad de consecuencias reproductivas, al punto que 1 de cada 10 mujeres que la padecen en la vida, y más o menos un 50 o 35% queda estéril y no puede tener hijos por daño de las trompas de falopio. Entonces, de eso deriva la importancia de esta patología. Y porque es 100% prevenible si se adoptan las medidas del caso. Es una complicación de una enfermedad de transmisión sexual. Por eso va más allá del ámbito nuestro. Pues uno como médico le puede hacer el diagnóstico o sospecharlo, pero tiene que averiguar los antecedentes de cómo ocurrió. Y eso es muy delicado porque cuando se habla de manejo del sexo, eso es otro cantar. Es como la paciente que llega con un aborto, que uno no sabe si es provocado o no, y dependiendo de la historia que dé la paciente, uno se orienta más por un lado o por otro. Entonces, eso en las mujeres en general son medio mentirositas. ¿Quién va a decir, quién va a salir cantando, ay, me dio una EPI a mí? Pues nadie. EPI es una infección pélvica, como quien dice que oyen ustedes desde que le dio una venérea. Eso es horrible, sería muy feo. Entonces, por eso la información que se da es muy errática. ¿Qué hace una niña de familia bien y todo? Se va para su fiesta con los compañeros y tal, y en la fiesta hay amigos de los compañeros y tal, y se toman sus traguitos, y terminan en una mala hora encatradas y no se dan cuenta con quién. Al día siguiente, ¿qué pasa? Se levantan a orinar, y claro, en Guayabas, se levantan a orinar, y cuando empieza la orinada, ¡uy, qué ardor tan horrible! Entonces dije, bueno, ¿esto qué pasó? Pero siguió orinando y ya no dolió. Dijo, quién sabe qué, día me rocé, quién sabe qué. Bueno, se le olvidó qué era lo que había hecho la noche anterior, se le olvidó qué le ha pasado, cómo fue lo que pasó. Y entonces dice, bueno, es simplemente un trauma de uretra y me dio un ardor. 2 horas más tarde hoy vuelve a orinar y vuelve el problema, como si fuera un carbón caliente ahí. Entonces dice, uy, no, esto ya no me huele bien. Pero no le puedo decir a mi mamá porque dice, ¿dónde fue que estuvo? No, me mata. Le voy a decir a mi hermana, no, esa es más chismosa que nada. A mi mejor amigo, no, esa amiga la riega. Entonces, ella opta por quedarse callada, va a la farmacia, dice que qué será bueno para el ardor al orinar, dice el de la farmacia o quien lo atiende. Ah, no, mija, eso es una cistitis o una uretritis. Eso no tiene problema. Tome este cipro cada 12 horas de 500 miligramos y listo. Y la niña va y se toma el cipro. El resto del día no vuelve a presentar el ardor. Al orinar se le quitó y dice, vea, ya me mejoré, era una infección urinaria, un trauma. Por la tarde, por ahí, tipo, entrando la noche, se siente como calientica y como con un dolor muy leve en el abdomen. Y dice, no, esto como que está raro. Pero tampoco dice nada, todavía no consulta, no le dice a la mamá nada. Y al otro día, por la mañana, muy por la mañana, está con unos dolores como si fuera que le fueran a romper la barriga, la parte P. Entonces, a contarle a la mamá, corran para donde el médico, van donde el médico general le hace el examen, Blombe positivo, apendicitis. La remiten a cirugía. El cirujano general, sin más ni más, como me ha tocado ver, palpa el abdomen, hace el signo de rebote positivo, apendicitis, ¡pum!, a cirugía. Entra a cirugía, abre para una apendicectomía y, oh sorpresa, pus en cavidad. ¿Y esto qué es? Mira las trompas enrojecidas, engrosadas, llamar al ginecólogo,
Llega el ginecólogo, hace el lavado, limpia bien. ¿Y el cirujano qué tiene que hacer? Una apendicectomía profiláctica. ¿Por qué? Porque a ella ya le dijeron que iban a hacer una apendicectomía. Si en 2 o 3 años o 5 años le da una apendicitis por haberla dejado, y como a ella le dijeron que le han hecho apendicectomía, pues no dice, o dice que le hicieron una apendicectomía, entonces bien, quién sabe qué era y se puede morir de una apendicitis. Además sirve para otra cosa, ese dato del apéndice afuera va a patología y el patólogo ¿qué va a informar? A ver, ¿quién se arriesga a decirme qué informa el patólogo? ¿Eh? Con la pieza en la mano, tiene la apéndice en la mano, tiene la historia de la niña. ¿Qué dice el patólogo? A ver, muchachos, ¿se durmieron o no oyen? Una apendicitis. No, porque la apéndice No, porque las internamente células no estaban inflamadas. De hecho, las sacaron, pues, por lo que usted acaba de decir, pero no presentaban ningún profilácticamente tipo fue de retirada, alteración celular. pero tenía ligeramente cubierta por material purulento de la trompa. Entonces, el informe patológico es periapendicitis. Es decir, que había una reacción inflamatoria alrededor del apéndice, pero el apéndice estaba sano. Pero como la mamá no entiende eso, dice, ay, mire a mi hija, si tenía una apendicitis, ay, ¿qué tal si no la llevo a tiempo? ¿Mm? Bueno, esa es la historia de la gran mayoría de las EPIs que se operan. Generalmente no llegan a ese extremo. Generalmente se consulta y si es bien derivada o va con un buen... Es que estas niñas deben consultar directamente al ginecólogo, no al médico de urgencias, no al médico general, no al cirujano. Cuando una paciente con una EPI consulta al cirujano, termina en cirugía. Cuando una apendicitis consulta a un ginecólogo, termina en manejo médico con una apéndice necrosada en 24, 48 o 72 horas. ¿Sí? Es un cuadro muy difícil, es el diagnóstico diferencial más importante. Vamos a ver rápidamente porque tengo otras cosas. Es una complicación de ETS que apareció concomitantemente con el síndrome de inmunodeficiencia, porque fue la época en que se abrieron las compuertas aéreas, es decir, hasta el año 1970, para viajar. Decía la gente, voy a ir a los Estados Unidos. Y se iban para los Estados Unidos, volvían a los 15 días. ¿Ahí dónde estuviste? En Estados Unidos. Sí, pero ¿qué parte? No, en Miami. No, entonces consideran que ya vieron a todo Estados Unidos. Y Estados Unidos es un continente, una nación hijuemíchicamente grande. Entonces, ir a esa Florida es como decir que vinieron a Cali, pero llegaron hasta Palmira. No, entonces no. Pero se abrieron las fronteras, ¿por qué? Por la facilitación de las comunicaciones, por la facilitación de los préstamos, de los turismos, etcétera. Se invadió el turismo, entonces ya queda muy fácil viajar a los United. Y en 1980 era mucho más fragoso eso porque ya habían entrado en competencia la economía de los narcos. Entonces aparecieron 2, 3 eventos. Primero y el más grave de todos, la implantación del tráfico de drogas, que volvió rico a un mundo de gente. Y hay historias a miles de contar. Señores de medio pelo que llegaban a una casa bonita, me gustó esta casa, ¿cuánto vale? No, no se vende. No, es que no le estoy preguntando que si se vende o no, sino que cuánto vale. Tanto, le doy tanto, el doble o el triple, pero mañana me la entregan. Y así hubo muchos casos, no solamente de casas, sino de haciendas y cosas de eso. Como daban la plata en contante, más de uno cayó y vendió eso. Pero entonces comenzaron los grandes carros, el gran volante, pero como en ese tiempo no estaba todavía pecaminosamente, no estaba grabada, no se les perseguía. Entonces uno los veía en los grandes centros comerciales y todo, y tenía que abrirles paso porque iban con la cuadrilla de vigilantes. Esa fue la primera y más grave
situación que aún la estamos viviendo ya más solapadamente, pero la estamos viviendo todavía en mayor o menor grado. La segunda fue que apareció el síndrome o enfermedad de la inmunodeficiencia humana debida al SIDA, síndrome de infección que dañaba las defensas y entonces la cantidad de enfermas por transmisión sexual, sobre todo en los hombres, era muy alta. Se llegó a pensar entre los 80 y 90 que la infección ocurría solamente a los varones, hombres. No, a los varones hombres no, a los hombres, pues no hombres, homosexuales y que no daba a las mujeres ni le daba a los otros hombres. Comenzaron a aparecer civiles por todo eso y síndrome de inmunodeficiencia humana, que todavía persiste hoy, que para hoy sí tiene tratamiento, pero no es totalmente que diga uno que bruto, le dio el tratamiento y mejoró, no. Eso está como el coronavirus. ¿Qué sirve el agua caliente? ¿Qué sirve el aguacate con limón? ¿Qué sirve no sé qué? Todo sirve, pero nada sirve. Pero en este momento hay drogas que están combatiendo bien el síndrome de inmunodeficiencia humana, pero todavía hay contagio. Esa fue la segunda plaga. Y la tercera plaga, ¿cuál sería? El despiporre de los valores humanos. Entonces ya valía todo, era plata. De ahí surgen las famosas series que todavía nos tienen saturados con sus series de mafiosos, que sin teta no hay paraíso, que no hay que, y el famoso dicho de que no hay mujer fea, sino mal patrocinada. Todas esas cosas aparecieron. Y todavía estamos viendo parcialmente muchas de ellas. Entonces, como se liberaliza o se liberaliza la conducta humana, esto nos lleva a la olla. Ya no, o sea, me tocó dar una conferencia en el año 2000 en Bogotá ante un público grande de médicos de todo Colombia sobre esta enfermedad y terminé diciendo una frase que quedó después para todo el mundo. Y lo único que servía en ese momento para evitar el contagio era tener relaciones protegidas con condón. No a todo el mundo en 10 minutos nos vuelven y nos cortan. Bueno, cuando nos corten, entonces nos vamos, porque ya tanta cortadera le... Entonces, por eso se extiende ahora todavía la enfermedad pélvica y ya conocen cómo es la historia. Entonces, vamos a mirar a ver qué más veo. Pero en ese tiempo la HIV positiva era mucho más frecuente en la enfermedad pélvica porque tenían inmunodeficiencia. Aproximadamente el 12% de las mujeres quedan infértiles con un solo episodio, y si tienen 2, el 25%, y si tienen 3, pues ya no pueden tener hijos. El daño es sobre la trompa. Hay 2 grupos especiales de microorganismos que producen los de transmisión sexual, que son los que yo admito que ciertamente la producen, y los gérmenes endógenos de la flora vaginal, que yo no creo que uno tenga gérmenes que lo ataquen, a no ser que tenga inmunodeficiencia por otro factor, por ejemplo, por una enfermedad sistémica o general o hereditaria. Pero es transmitida sexualmente. Bueno, sigamos la otra. ¿Cuáles son los síntomas? Esta enfermedad no tiene diagnóstico ni ecográfico, ni el diagnóstico se hace con certeza, lo que llaman los gringos el gold standard, por la laparoscopia. Pero qué tal que todavía que llegue con un dolor en el abdomen y tengamos que hacer la laparoscopia para ver si tiene o no tiene. Pues eso se eleva los costos hartísimos y se eleva la morbilidad terriblemente. Entonces, solamente se hace la laparoscopia cuando hay una justificación bien sostenida, bien sostenible, y especialmente en mujeres por debajo de los 17 años, precisamente para prevenirle el problema de infertilidad. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? Pues semiológico, con lo que Dios me le dio en la cabezota y en la mano y lo que usted aprendió.
Entonces la paciente le va a consultar porque el dolor abdominal bajo, que según el estudio que hicimos basado en la evidencia, es de una, para medir el efecto del estudio se dice que son sensibilidad y especificidad. La sensibilidad del dolor abdominal bajo en la EPI es de casi 100%, es decir, que toda mujer con EPI tiene dolor bajito, toda. O que todo dolor bajito con antecedentes de relaciones puede ser una EPI. ¿Por qué? Porque es de una sensibilidad superior al 90%. Pero a uno ver la especificidad para ver si es cierto o no que es eso, pues la sensibilidad se pierde porque llega a un 30-35%. Es decir, que no nos podemos fiar únicamente del dolor abdominal y hay que buscar otras causas. Flujo vaginal. ¿Cuál es la diferencia entre flujo y secreción vaginal? Todavía no la conocen porque van a pasar todavía por toda la parte de ginecología. Pero flujo, secreción vaginal son todas las secreciones que se pueden producir a nivel de vagina, pero en forma fisiológica. Es decir, es la aparición o la presencia de mucosidad o de líquido en la vagina, que normalmente debe existir como existe en la boca la saliva, porque la vagina es un órgano húmedo y la humedad está dada en 1.5 centímetros por día de un líquido ligado, fresco, que mantiene la mucosa vaginal bien lisa y lo mismo el cervix y todo. Pero cuando ese flujo, que es generalmente cristalino, no oloroso, no tiene ningún síntoma, si ese flujo se vuelve de mal olor o produce prurito o produce ardor y es muy abundante, entonces se llama secreción. Cuando hablamos de secreción vaginal, es la secreción normal. Y flujo vaginal es la secreción normal, patológica, que se ha contaminado por cualquier gémino o que está infectada o está estropeada. La menstruación normal, anormal, también forma parte de la EPI, pero es muy raro porque esto es para otro tipo de transmisión sexual, pero por otros gérmenes diferentes al gonococo. Disuria, que es lo que salva el honor de las pacientes, el tracto urinario, presenta ardor y dolor al orinar. Disuria. O si la paciente refiere que el tipo fue honesto y le dijo que estaba enfermo, entonces ella ya enfermó. La base del diagnóstico de la EPI es subjetivo y los síntomas difieren según la gravedad de la infección y del germen contaminante. Pero los síntomas los hemos dividido en mayores cuando hay un dolor abdominal bajo, porque el dolor abdominal está en casi todas las pacientes, total que tiene que estar presente. Dolor anexial uni o bilateral, es de que duelen en la fosa ilíaca, especialmente al tacto vaginal. Se entra uno y mueve el cervix y esa señora pega un salto. ¿Por qué? Porque es un signo positivo, como si fuera un peritonismo positivo. Por eso la movilización dolorosa del cervix, el dolor abdominal y el dolor anexial hacen de este cuadro la sospecha grande de una EPI. Si a eso le agregamos, voy a ver el anterior. Si a eso le agregamos esto que no lo alcanzamos a ver aquí porque está verde, que es secreción cervical purulenta. Eso fue el aporte que nosotros hicimos al cuadro de EPI. Es decir, que tiene que existir una cervicitis purulenta para que realmente exista el cuadro. En la puerta de entrada, eso es como cuando un ladrón entra a un apartamento. Uno encuentra en una puerta, pues daña la chapa y entra. Entonces ustedes llegan y encuentran la chapa dañada porque se entra un ladrón. Entonces, el ladrón aquí son las bacterias que rompen y dañan el cervix, produciendo una cervicitis aguda fácilmente sangrosa. Esos son los criterios mayores. Estos criterios se llaman criterios mayores porque deben estar presentes en todas las pacientes que tienen EPI. Si falta uno solo de estos 4, empieza uno a decir, hombre, sí puede ser, pero no estoy tan seguro.
Si faltan 2, sí, ya no hay ninguna seguridad y hay que comenzar a buscar exhaustivamente la causa del dolor. Pero si a esos criterios mayores le agregamos criterios menores como la temperatura mayor de 38 grados, un recuento leucocitario superior a 10.500, una rata de sedimentación de 20, una proteína reactiva positiva, la detección de una masa por ecografía o por examen pélvico, un extendido de gram positivo para diplococo intracelular o extendido monoclonal positivo para clamidia, o si ha tenido una EPI previa confirmada por la laparoscopia. A la medida que usted le va agregando uno o más de estos, es mayor la probabilidad de diagnóstico de certeza. Entonces, insisto, el cuadro clínico estaba por el tacto vaginal, que doloroso, por eso cuando ustedes lleguen a la práctica en quinto, pidan, sean ligeramente atrevidos cuando lleguen las pacientes ginecológicas, bien sea porque están viendo a ver un CA in situ o porque van a ver una masa pélvica, algo, insístale al profesor, al tutor, que les dejen hacer el tacto vaginal para que se den cuenta que el útero es una masa pequeña que no duele, el útero no duele, puedes angolotear por vía vaginal y no duele. Coge el cuello en medio de 2 dedos, lo mueve y no duele, porque el tacto de las genitales no duele, pero si hay inflamación o tumores, puede presentar dolor. La búsqueda de cervicitis con el espéculo, y esa es otra cosa, tienen que aprender a ver el espéculo, copia lo más pronto posible. Presencia de secreción purulenta endocervical, epitelio fideable que sangra fácil, y más de 20 polimorfos nucleares por campo de alto poder. Se complementa con el examen de la mucosa vaginal. Bueno, ahora cuando se vaya, cuando nos lo quiten, pues ya nos despedimos porque no va a haber más charla, ¿oyó? Porque esto es apenas un abreboca para cuando estemos en quinto, lo vemos con más detalle, con más pelea, con más argumento, ¿ok? Bueno. Aquí está el dibujito de lo que es el útero y el sitio, aquí donde estamos indicando el sitio, donde se hace la infección, donde se inicia la infección y donde se inicia el cáncer, donde inicia todo. Es la zona de transición epitelial. El epitelio de la vagina es un epitelio estratificado